Mi historia como migrante por Sudamérica, rompiendo las fronteras del corazón. Hola, mi nombre es María Teresa Canelones Fernández, soy venezolana y esta es parte de mi historia como migrante por Latinoamérica. A los 8, la palabra migración se me mecía en la cabeza como una bandada de pájaros surcando un cielo naranja. A los 10, la migración tenía que ver con caballetes de artistas plásticos locales y europeos que se mudaban a otros países para afinar sus técnicas. A los 12, la migración eran balsas con gente miniatura que esquivaba mayúsculos oleajes mientras era televisada y destacaba en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. A los 13, la migración eran señoras alegres, visitadas por muchos señores anónimos. Las concurridas vivían en una casa color verde que hacía juego con el samán también color esperanza, ubicado en la vereda más famosa de un pueblo tan largo como la lengua de una jirafa. Y en la primavera de los 15, la frescura de la estación sustituyó la palabra migrar por mochilear como parte de una realidad unicorniana. Existen miradas como pinceladas en la galaxia, limitadas y casi crueles, forman parte natural de un sistema universal que constantemente migra, se expande, evoluciona y se transforma. Ahora, las aves de mi niñez, además de columpiarse, también bailan mientras migran. Por suerte, siempre será inevitable que los seres humanos sigamos moviéndonos desde el más plácido hasta el más perverso contexto. La vida es cambio y movimiento. El 28 de diciembre de 2017, Día de los Santos Inocentes, mientras hablaba con mi mamá desde una cabina telefónica ubicada en el Boulevard de Sabana Grande, en Caracas, decidí migrar a Colombia. Buenos Aires, mi destino original, se despedía temporalmente de mi imaginación y Venezuela para entonces, según la Organización Internacional de las Migraciones, había despedido a más de 1.600.000 venezolanos. La causa, una ideología política minada de contradicciones, como todo lo humano. Aunque desempleada y sin enviar un peso a mi familia en Venezuela, raramente me abandonaba el optimismo. Llevaba 22 días caminando por horas en la ciudad nevera, entregando hojas de vida de norte a sur en tiendas y restaurantes. Mis lugares favoritos, el casco histórico de Bogotá, donde en plan de turista visitaba sin cámara fotográfica sus museos del oro, arte colonial, el botero y el arqueológico. Pero donde siempre experimenté un trance amoroso fue en la Plaza de Bolívar y en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. En la primera, descubrí que las palomas no tienen nacionalidades y en el segundo, que la angustia no existe en las librerías. Entre mis delirios juveniles, el mochilear siempre fue un posible escenario. Era 1997 y por esa época ocurría un terremoto en Cariaco, estado Sucre, en Venezuela, que dejó 73 muertos. Se gestaban cambios políticos que tenían que ver con la finalización de la Cuarta República y los venezolanos seguían buscando libertadores que extinguieran el hambre, el hampa, la desigualdad y el populismo. Y la producción de telenovelas florecía como hoy la ola migratoria de venezolanos entre los artificios de la realidad y de la ficción. Mochilear, esta idea recurrente e inquieta que me asaltaba con las fantasías más irracionales en un país donde el drama puede convertirse en un abrir y cerrar de ojos en comedia, finalmente se materializó, pues mi historia como viajera había iniciado el mismo día que crucé los 315 metros del puente internacional Simón Bolívar que comunica a Venezuela y a Colombia con un morral de más de 7 kilos. Caminaba entre miles de venezolanos. Con mis papeles universitarios legalizados y apostillados, pero sin haber logrado sacar el permiso especial de permanencia, me había sido difícil conseguir un empleo informal y menos ejercer como periodista en Colombia.
Aunque siempre había dicho que mi vida no se reducía a una escoba, ahora no solo las escobas, mopas y traperos formaban parte de mi cotidianidad, sino también desinfectantes, blanqueadores, cloros, detergentes y cuanto producto de limpieza iba apareciendo en el mercado. Mi primer trabajo como doméstica fue a los 35, en Armenia, Colombia. Interna en la casa del jefe de mi primo hermano con el que crucé la frontera, debía regar estrictamente un jardín artificial todos los miércoles y viernes. El señor comía casi todos los días pollo, espaguetis y huevos en un acto de angustia frente al espejo, y yo por suerte solo limpiar, lavar y pasear en el súper mientras compraba lo referente a sus hábitos fitness. Sabía que yo no cocinaba ni planchaba, pero me aceptó como doméstica porque le generaba curiosidad tratar con una venezolana como a un niño fisgonear su juguete nuevo. En mi regreso a Bogotá, la señora Margarita y su hija Luisa Fernanda también me contrataron como doméstica. Recuerdo que en su casa había un señor que te recibía con una sonrisa de sol y se veía muy buena gente. Siempre supe que lo había visto antes, pero no di con su nombre hasta googlearlo y constatar que se trataba del líder espiritual Sir Ravi Shankar, fundador de El Arte de Vivir. El buen trato, los auténticos gestos de solidaridad y la satisfacción demostrada de estas colombianas al finalizar cada jornada de limpieza me motivaban a hacer cada vez más un trabajo impecable, y al mismo tiempo corroboraba que el amor y el respeto entre los seres humanos trascienden las ideologías y nacionalidades. Además, me recordaron que el buen o mal comportamiento de las personas es una decisión justamente muy personal y que es un error generalizar y ensuciar las culturas mundiales con etiquetas y descalificativos. En Bogotá también me desempeñé como mesera. Confieso que en un principio me generó cierta preocupación el hecho de manipular jarras, tazas y platos de vidrio, porque desde niña muchas veces se me caían las cosas al piso por despiste. Además, tener que tomar pedidos me generaba un estrés enorme que hacía que quedara en blanco y no escuchara detalles sobre el menú, por lo que un par de veces tuve que regresar a la mesa y corroborar nuevamente el encargo. Por suerte, la gente de ese país en general tiene buen humor y sin ningún problema me repetía su solicitud con una sonrisa. Vender jugo de naranja en Cedritos en Bogotá fue uno de los oficios que más disfruté en compañía del reggaetón. Nada más burdo y grotesco me resultó este género musical en mi pasado de burócrata. Pero desde 2018 lo bailo sin ningún prejuicio por ganarse mi amistad y por ser tan fiel como la mascota que aún no me decido a tener. Salud, mi querido reggaetón, no le pares bolas a las malas lenguas que envidian tu desparpajo. Ningún ritmo puede ser más ofensivo que los sonidos de la guerra. Durante 15 días también fui monitor escolar. Todos me llamaban Moni y yo encantada cumplía con la misión junto a un joven chofer colombiano buena gente de un espíritu rumbero que hacía brincar la camioneta con sus movimientos reggaetoneros y salseros en cada viaje. Los niños y adolescentes tenían buena onda con el conductor, quien realmente parecía un divertido hermano mayor, hasta en ciertos momentos cuando debía convertirse en el amigo gruñón, como cuando una tarde le brotó los ojos por el retrovisor al más grande de los escolares por llamarme veneca, tal y como se nos llama a los venezolanos despectivamente en varias partes de Latinoamérica. Recoger café, colaborar en un ancianato o limpiar rascacielos, desde el principio fueron labores consideradas sin prejuicio alguno en mi lista de oficios, pero uno de aquellos empleos que jamás figuraron y que apareció con la furia de la desesperación fue el de vender maquillaje en peluquerías y tiendas fashion. Una mañana, con formalidad ceremonial, mi prima Mariana me entregó la vasta mercancía y salí a ofrecerla por toda la carrera 153 en Bogotá con el verbo bien entrenado.
Para sorpresa de ambas, en una hora había vendido todas las mascarillas y logrado una promisoria clientela ante los bajos precios. Sin embargo, la alegría se desvaneció cuando el socio de mi prima le informó tajantemente que habíamos regalado la mercancía porque el valor de los productos eran incorrectos. Las equivocaciones nos asaltan. Aún así, para la Organización de las Naciones Unidas ya somos más de 6 millones de venezolanos que continuamos intentándolo por diferentes destinos. Veo a mis afectos en otras gentes y fui testigo de cuando algunos colombianos con suave mirada y pasión dicharachera les remendaban el corazón a los venezolanos y los invitaban a echar un cuento. Si existe una ideología del pueblo latinoamericano, esta es sin duda su sabia imaginación. Un hola es una puerta a la sana convivencia. Un hola es un canto a la alegría y al genuino sentir. Los venezolanos no somos turistas, sino un recordatorio para que la humanidad no olvide las consecuencias del fanatismo en todas sus expresiones. Enfrentamos con dignidad el hecho de no pertenecer, el desarraigo de ese exilio que nos esparce entre naciones. Romper las fronteras del corazón siempre será nuestra mejor crónica. En 2015 vendí arepas con una amiga, también comunicadora social, en El Silencio, Caracas. Para ser honesta, Yoli, mi hermana de la vida, las hacía y les preparaba un buen guiso, y yo se las ayudaba a vender. Este emprendimiento duró poco, pero fue un buen inicio para lo que sería después mi experiencia como vendedora local y en el extranjero. En febrero de 2016, debuté como vendedora de café en Venezuela. Fue en Quinta Crespo, una zona popular caraqueña donde abundan comerciantes, perros e indigentes. En varias oportunidades mi mamá me acompañó a vender por esas calles y gritaba conmigo: «Cafecito, negrito y con leche». ¡Qué suerte que me haya parido esa dulce morena, la comerciante con mayor empatía que conozco! Durante 4 meses mantuve una dinámica de vendedora ambulante que comenzaba desde las 6 hasta las 9 de la mañana, cuando regresaba al apartamento de colegio de ingenieros, donde tenía una habitación alquilada para llenar los 2 termos y retornar a vender hasta las 3 de la tarde. Recuerdo una mañana que salí campante estrenando un vistoso y ancho termo plateado y no había transcurrido media hora cuando un adolescente que venía a toda velocidad con su perro, que parecía un mastodonte, lo rozó y estalló como la colombiana que me alquilaba en llanto cuando se enteró del accidente, tal como si hubiese fallecido alguno de sus 6 nietos nacidos en hilera de su hija de 22. Por ese tiempo, coincidí en plena venta con excompañeros de trabajo quienes se rehusaban a aceptar mi nueva vida como comerciante. Y para completar, mucha de la gente que transitaba por Quinta Crespo, que me veía regularmente y que aseguraba que era evangélica por los largos vestidos y por la gorra que usaba para protegerme del sol, me decía que les dijera la verdad, que yo era una investigadora o algo así, husmeando el lugar. Lo que ellos no sabían era que yo era una muchacha venezolana de 33, pueblerina, soltera, que había estudiado comunicación social y que quería seguir intentando lograr oportunidades en la capital como cualquier ser humano inquieto, con ganas de aprender y mantenerse en la metrópolis donde abundan teatros, bibliotecas, parques, cines, pero sobre todo muchas calles, kilométricas calles para quienes amamos caminar. En Armenia, Colombia, también vendí café durante 2 meses. Esta zona forma parte del eje cafetero, así que toman café hasta los pichichos. Ahí comencé trabajando para una empresa donde nos prestaban los carritos y los termos, y el último mes me independicé, pero mis ventas bajaron por no tener la credibilidad que me daba la empresa contratante. Sin exagerar, puedo decir que recorrí casi todo el pueblo vendiendo café. Tinto, como se dice en Colombia, o pintadito, que es el café con leche. Decenas de cafeceras y cafeceros venezolanos se paseaban vendiendo con buena vibra caribeña. Conversé con muchos de ellos y algunos se animaron a contarme parte de su historia. A continuación, comparto un breve texto que escribí en 2018 como un homenaje a los venezolanos que trabajan con alegría en Venezuela y en el extranjero.
Tinto es cafecito en Venezuela. Tinto, pintadito, tinto, revela con musicalidad caribeña Vanessa González. Tiene 22, es venezolana. Hace unos meses recibió el título de enfermería y desde el 11 de mayo de 2018 recorre las calles de Armenia, Colombia, invitando a los cuyabros a tomarse un cafecito. Pareces una gacela negra, cuenta que le dicen la espigada muchacha, quien confiesa además que en sus inicios como tintera, vendedora de café en las vías públicas de Colombia, con un hilo de voz que delataba vergüenza, solo llegó a vender unos 20 tinticos en el día, pero que ahora, con la inspiración de los charcos de lluvia, la inclemencia del sol y el ruidoso mundo callejero, eleva su canto tintero diciendo: adiós vergüenza, porque solo habitas en la pobreza, en la corrupción, en la guerra, en la mediocridad y en el maltrato del espíritu. Ahora sí vendo unos 200 tintos al día, cuenta la maracucha con tono de gaita decembrina y la frescura de un juego de Caracas Magallanes. Ahora grito tinto y pintadito con una energía volcánica de servicio, ¿sabes? Ahora me siento más humana. Ahora miro a los ojos a los habitantes de la calle mientras les sirvo el café. Por cierto, en Venezuela los llamamos indigentes. ¿Acaso habitantes de la calle no te suena más poético?, interroga con mirada reflexiva. Vanessa ya es una destacada vendedora. Sí, bueno, gracias a Dios y a mi voluntad, el cangurito termina repleto al final del día, por lo que mi familia en Venezuela tiene su platica segura cada viernes. Ojalá y más adelante pueda vender café en mi país. Se despide saludando a Manuel Díaz, otro de los tinteros venezolanos radicados en Armenia desde hace 6 meses. En su tierra se desempeñó como administrador de una pizzería y a sus 26 las travesuras del tiempo lo llevaron a redescubrirse como comerciante en el departamento del Quindío. Esta experiencia me hizo replantearme el concepto de humildad y saber que ella se reduce en aprender a valorar el esfuerzo, los detalles, la invisible cotidianidad. Afirma sonriente y con un tumbadito corporal del oriente venezolano, de donde se trajo chanzas para compartir y alimentar el paisaje humorístico latente en las avenidas del eje cafetero. Pero así como la alegría viaja en las delicias aromáticas del tinto y del pintadito, también la nostalgia se cuela en la voz de Carolina Guillén, en el «Son 300 pesos, señora. Gracias por su compra, señor. Con mucho gusto. Que tenga un feliz día». Tiene 26, una hija de 7 que dejó bajo los cuidados de su madre en el estado Barinas y un montón de sueños debilitados que ha ido fortaleciendo insospechadamente con reggae, salsa y vallenato a través de un mapa sonoro increscendo, estampado entre el húmedo pavimento de cielo roto de esa Armenia donde a veces no para de llover. Todo un videoclip, una película en construcción. Y así como la testaruda lluvia va tejiendo historias extranjeras de alegrías y pesares por las aceras de esta zona andina, también una tormenta colorida de sol se avecina por la Plaza de Bolívar, los parques Sucre y Fundadores y el Consejo Municipal, cada vez que Rubí Arispe, de 32, ofrece además del cafecito a la venezolana la colada, las almojábanas, las arepitas de queso y los churros. Son las 10 de la mañana y su danza caderística es la mayor expresión de seducción, de trabajo, de lucha, de amor hacia la vida. Esta maracayera con corazón de guara recibe diariamente propuestas de matrimonio y otras no muy románticas, por lo que comenta con picardía que los termos son su pan, pero también sus armas que podrían aterrizar en la cabeza de algún cuyabro. Condición humana, dice la joven técnico superior de hotelería y servicio de hospitalidad, madre de 2 varoncitos y esposa de un venezolano que vende forcha, cerveza dulce, por las calles de la también llamada Ciudad Milagro. Tinto, pintadito, tinto, se escucha decir en Armenia, Colombia. Son las 6 de la mañana y una tintera venezolana anónima le dice a Rodrigo, habitante de la calle: «Los invadimos los venezolanos». Y él le contesta plácidamente: «Con tal que no nos invadan los extraterrestres».
Un segundo después agrega: niña, regáleme un pintadito. Café con leche en Venezuela, ¿cierto? Tenga los 400 pesitos para que vea que nosotros también pagamos. Adiós y que venda harto. El politólogo venezolano Emilio Useche argumenta que ciertamente la migración es motivada y lamentablemente esta motivación en la mayoría de los casos es forzada por situaciones de exclusión que generan una especie de ostracismo moderno. Las motivaciones económicas son las más referidas a la hora de consultar a las personas en tránsito migratorio. No obstante, la crisis del modelo económico impuesto a escala global evidencia lo insostenible de este modelo y ha producido altos índices de desigualdad y pobreza en el mundo. Las situaciones económicas y sociales son ocasionadas en gran medida por acciones dirigidas por una clase política que impulsan ideologías políticas determinadas sin generar bienestar para las poblaciones. Y peor aún, vulneran los derechos y la dignidad humana. Ante esta situación, las clases más vulnerables se encuentran en un estado de sobrevivencia extrema que la impulsan a tomar decisiones forzadas, entre ellas, migrar. Como migrante en Latinoamérica, conseguir trabajar en tu área podría convertirse en un trabajo duro. Es irónico y hasta chistoso, pero es cierto. Recorrer mental y geográficamente las posibles soluciones laborales en el rubro que estudiaste y no dar con ninguna oportunidad resulta desgastante y desesperanzador por momentos. Es como si buscaras empleo en otro planeta y por más que hagas el intento de comunicarte, te das cuenta que no hablas el mismo idioma. Con el tiempo, entiendes que no nos separa la lengua, sino los prejuicios y temores, que probablemente no experimentaríamos si a nuestro entorno laboral se acercara un extraterrestre desempleado y agotado por el viaje. Ojo, no tengo nada en contra de los extraterrestres. Si un día de estos vienen a quedarse, por mi parte, bienvenidos serán. Hablando de recorridos en busca de chances laborales, recuerdo que un día estaba haciendo la cola para embarcarme en un ómnibus en Bogotá y minutos antes de abordarlo le dije al señor que me antecedía que iría a comprar un agua y que regresaría a ocupar mi puesto. Él, cordial, me contestó sin ningún problema que fuera. Al regresar, entré en la fila y me encontré con el insulto inmediato de una señora que me gritaba que me estaba coleando porque era tan corrupta como los políticos de mi país. En ese momento pensé que qué vaina tener uno una simple X en una ciudad en la que además se siente como un turista, aguantar que lo comparen con gente que uno no conoce. Es una pena que mis padres y mi abuela no sean famosos, porque estoy segura que esa señora no solo me hubiese cuidado el puesto, sino hasta pagado el agua. Porque es verdad, cuando salí de Venezuela me sentía como una turista, y el hecho de recorrer los museos y lugares turísticos en Bogotá sin cámara fotográfica jamás me afectó. Creo que la intuición me llevó a disfrutar de situaciones y momentos que no solo tienen derecho a gozar los turistas con verdes en el bolsillo, sino cualquier ser humano que no esté en una situación extrema de precariedad puede disfrutar de las opciones recreativas que tenga a mano sin ningún tipo de drama. Soy una mujer afortunada. Paseé y caminé muchas veces sin un peso en el bolsillo. Tuve lo necesario para comer y alquilar un lugar para dormir, aunque hubo días en que llegué a caminar hasta 3 horas porque no tenía para pagar un pasaje en el Transmilenio. Creo que el secreto está en organizarse, en jamás abandonarse y en creer siempre en uno mismo, pese a que tu entorno llegue a decirte que estás equivocado. Mantenerte limpio físicamente, con ideas ordenadas y congruentes, cuidar tu salud, alimentarte y dormir bien, más saber elegir las compañías y los lugares donde vivirás.
te permitirá avanzar con seguridad y te dará tranquilidad. No se trata de convertirte en un lobo, ermitaño, monje, anacoreta, sino de cuidar tu estabilidad emocional. En lo personal, me sirvió estar siempre en contacto con mi madre, mi padre y mi hermano. Si tienes la suerte de tener una buena relación con tus familiares inmediatos, eso te dará alegría. Te sentirás apoyado en el momento que les cuentes, que te quejes y que les manifiestes tus miedos y satisfacciones. Amarte y sentirte amado, además de hacerte crecer como ser humano, te permite avanzar y cultivar la esperanza de que todo saldrá bien. Creo que migrando geográficamente, también se migra mental y espiritualmente. Useche, quien además es el coordinador general del proyecto Huellas en el Sur, un estudio etnográfico sobre el fenómeno de la migración venezolana en Sudamérica, el cual consistió en un recorrido por 8 países de la región durante 24 meses, sostiene que migrar es inherente al ser humano. La construcción de lo que conocemos como mundo, la sociedad de este tiempo, ha sido hecha en gran medida gracias a la migración. Por una humanidad en constante movimiento, de avance, reflujo, involución o evolución, pero movimiento al fin. Y en el caso de la migración, en una dimensión tiempo y espacio, es un constante flujo interno o externo en diferentes direcciones y sentidos. Informa que en la actualidad, desde los estados, se han impulsado políticas restrictivas con el fin de parar los flujos migratorios que tienen una lógica criminalizadora de la migración y contrastan con una visión más amplia del migrar como hecho inherente al ser humano, impulsada y o forzada por condiciones económicas, políticas, sociales, medioambientales, de conflictos étnicos, raciales y religiosos que dan cuenta de un escenario complejo que ubica a la mayoría de la población en condiciones de vulnerabilidad sometida a injusticias, exclusión, violación de sus derechos humanos, discriminación y pérdida de la dignidad humana. Donde hay un ser humano, hay un migrante y, en la mayoría de los casos, hay una historia de un ser humano excluido y discriminado, destaca.